Lo curioso no es que las hélices de los barcos sean pequeñas. Lo curioso es que, si fueran más grandes, los barcos probablemente no avanzarían. Parece un chiste de mal gusto, ¿no? Ponerle a un gigante flotante del tamaño de 3 campos de fútbol una hélice que, en comparación, parece sacada de una lancha de juguete. Pero resulta que en esa aparente desproporción se esconde una de las decisiones de ingeniería más brillantes que existen. Para entenderlo, olvídate de los barcos por un segundo. Piensa en un tornillo. Una hélice es, en esencia, un tornillo gigante diseñado para enroscarse en el agua. A medida que gira, empuja el agua hacia atrás con fuerza, y por la tercera ley de Newton, el agua empuja al barco hacia adelante. Suena simple, casi elemental, ¿cierto? Pero en la práctica, el verdadero reto no está en mover agua, sino en moverla de la forma más eficiente posible, sin que el océano literalmente te devore la hélice en el proceso. Porque sí, el agua puede comerse la hélice a causa de un fenómeno denominado cavitación. ¿Y qué es la cavitación? Es simple, las palas de la hélice se mueven tan rápido que la presión del agua a su alrededor cae en picada. De hecho, cae tanto que el agua literalmente hierve a temperatura ambiente, formando miles de burbujas de vapor. Pero aquí el problema no es que se formen, sino lo que pasa después. Cuando la presión se normaliza, estas burbujas colapsan con una violencia descomunal, generando ondas de choque que actúan como micromartillazos continuos sobre la hélice, provocando que la superficie de la hélice se vaya desgastando pedazo a pedazo y la eficiencia de propulsión se desplome. Por eso, una hélice no puede ser ni demasiado grande ni girar demasiado rápido, debe mantenerse justo por debajo de ese límite donde la cavitación aparece y empieza a destruir todo. Y aquí es donde el tamaño empieza a importar y a engañar. Para empezar, primero tenemos que hablar de algo que probablemente nunca te has detenido a pensar. ¿Qué demonios determina el tamaño de una hélice? Imagínate que estás diseñando un barco desde cero, tú solo. Entonces, tienes un motor que genera, digamos, 100.000 caballos de fuerza y una misión súper clara: mover esa bestia a través del océano. La pregunta obvia es, ¿qué tan grande hago la hélice? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la respuesta no es lo más grande posible. De hecho, la respuesta es más parecida a lo más grande que puedas sin que todo se vaya al demonio, y la cavitación lo eche a perder todo. Entonces, en lugar de darle más tamaño, los ingenieros se centran en una serie de cosas primordiales a la hora de determinar el tamaño. Primero está el calado del barco, que es básicamente qué tan hondo se hunde en el agua. La hélice tiene que caber ahí sin que la parte de abajo golpee el fondo del mar cuando entres a puerto, porque destruir una hélice de 130 toneladas contra el lecho marino sería bastante costoso, pero tampoco puede estar tan cerca de la superficie como para que empiece a succionar el aire, porque una hélice tragando aire es tan inútil como un ventilador bajo el agua. Luego viene la potencia del motor. Un motor tiene una potencia limitada y la hélice debe estar perfectamente ajustada a esa potencia. Si tu hélice es demasiado grande para el motor, es como intentar subir una loma en quinta marcha. El motor simplemente no tiene la fuerza para hacer girar esa masa a las revoluciones necesarias. Por otro lado, si la hélice es demasiado pequeña, el motor trabajará con todo su poder sin transmitir la potencia al agua de forma eficiente, desperdiciando combustible. En otras palabras, es más eficiente mover mucha agua un poquito que poca agua de forma brutal. Así que el tamaño óptimo de una hélice no es una cuestión de más grande es mejor, sino de encontrar ese punto exacto donde el motor puede hacerla girar a las revoluciones ideales, donde el agua fluye sin crear turbulencias destructivas y donde todo el sistema funciona en perfecta armonía. Y los ingenieros navales lo saben bien, porque una hélice mal diseñada puede durar apenas unas semanas antes de quedar completamente destruida. Ahora, si alguna vez has tenido la oportunidad de ver un video de un crucero o un portaaviones, habrás notado que tienen varias hélices. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta más simple es que tienen varios motores, uno para cada hélice. Pero eso no es todo. Hay más razones detrás de esta decisión. Primero, la potencia. Algunos barcos necesitan tanto empuje que un solo motor y hélice no podrían generarlo de forma eficiente. Repartir la carga entre varias hélices permite distribuir mejor la potencia y evitar sobrecargar un solo sistema. Segundo,
La maniobrabilidad. Con dos hélices, un barco puede girar prácticamente sobre su propio eje, haciendo que una gire hacia adelante y la otra en reversa. Esto es vital cuando tienes que atracar un monstruo de 300 metros en un puerto lleno de otros barcos. Y tercero, la redundancia. Si un motor falla en medio del océano, el barco no se queda a la deriva esperando a que alguien venga a rescatarlo. Puede seguir navegando con los otros motores, aunque sea a menor velocidad. Y ya que estamos hablando de esto, hablemos del número de palas, otra decisión que no es al azar porque cada diseño tiene su razón de ser. ¿2, 3, 4 palas? ¿Cuántas necesitamos? Todo depende. Las hélices de 2 palas son, en teoría, las más eficientes porque tienen menos resistencia al agua, pero tienden a vibrar más, lo que no es ideal si quieres que tu barco dure décadas sin que se desmorone por las vibraciones. Las de 3 palas son el punto medio perfecto, por eso las ves en casi todos lados, y las de 4 o más palas son más silenciosas porque el empuje se reparte de forma más continua. Dato curioso, los submarinos militares a menudo usan hélices con 5, 7 o incluso más palas y con formas tan raras y secretas que las fotos de estas hélices están clasificadas como información confidencial. Quién sabe, seguro estas formas dan atributos especiales en la navegación que no conocemos. Ahora, quiero comentarte algunos datos que probablemente te van a sorprender. La hélice de barco más grande del mundo mide casi 10 metros de diámetro y pesa más de 130 toneladas. Pertenece a los supercargueros de la clase Emma Maersk, esos monstruos que transportan más de 11.000 contenedores a través del océano. Y aún así, en un barco de 400 metros de largo parece diminuta. Estas hélices están hechas de una aleación de bronce con níquel y aluminio, diseñada específicamente para resistir la corrosión del agua salada y sobre todo los efectos destructivos de la cavitación. Seguro te sorprendería saber que cada una de estas hélices es única, fabricada a medida para el barco específico que va a mover, porque incluso un error de unos pocos milímetros en el diseño puede significar miles de litros de combustible desperdiciados cada día. También existen hélices de paso variable que pueden cambiar el ángulo de sus palas mientras giran. Es como tener marchas en una bicicleta. Puedes ajustar la hélice para diferentes velocidades y condiciones sin necesidad de cambiar toda la pieza. Y la última revolución en propulsión naval son los azipods, propulsores eléctricos que pueden girar 360 grados, eliminando la necesidad de timón y dándole a los cruceros modernos una maniobrabilidad que parece casi imposible para algo de ese tamaño. Entonces, ¿por qué las hélices de los barcos parecen tan pequeñas? Porque no lo son exactamente del tamaño que necesitan ser para mover eficientemente esas miles de toneladas sin autodestruirse en el proceso. Son el resultado de décadas de ingeniería, pruebas, cálculos y ajustes milimétricos. Son el punto exacto donde la potencia del motor, la resistencia del agua, los límites de la cavitación y la física del flujo de agua se encuentran en un equilibrio casi perfecto. Pero las hélices no son lo único impresionante en estos gigantes del mar. Por eso, te dejamos con este video donde aprenderás algo igual de fascinante. ¡Hasta la próxima!